So first of all, I'd like to introduce Dee Scott. Entonces, primero que todo, me gustaría presentarle a Dee Scott. And then after that, JC, if you will come. Y después de ella va a venir Jaycee. And then we'll close it out. Y después nosotros vamos a la segunda. Y le damos la bienvenida a la doctora Andreita. Hello, everyone. Hola a todos. So I'm really excited to be here tonight. This is my first time ever speaking in front of a group of people. Estoy muy emocionada de estar aquí esta tarde y esta es mi primera vez que estoy compartiendo al frente de un grupo tan grande de personas. But I know that when the Lord told me that I had to come up here Pero yo sé que cuando el Señor me dijo que tenía que estar aquí y hablar and share this message with you, y compartir este mensaje con ustedes, that it was going to be powerful and He was going to do amazing things. yo sabía que iba a ser poderoso y que Él va a hacer cosas grandiosas. So I'm going to share my testimony with you. Así que voy a compartir mi testimonio con ustedes. Growing up, I did not know the Lord or attend church. Cuando crecí, Okay. Growing up, I did not know the Lord or attend church. Al crecer yo no conocía al Señor y tampoco asistía a una iglesia. No one in my entire family knew Jesus. Y tampoco ningún miembro de mi familia conocía acerca de Jesús. They had never even spoken His name. Ellos nunca habían ni siquiera declarado o hablado su nombre. My life was firmly rooted in the world from the very beginning. Así que mi vida estaba firmemente enraizada en el mundo desde muy temprano. By the age of 10, I'd experienced abuse, rejection, and abandonment. Y para la edad de los 10 años yo ya había experimentado rechazo y abuso. By the age of 12, I had went through a rape, which led to many addictions. A la edad de 12 años fui violada, lo cual me condujo a muchas adicciones. Throughout all my teenage years, I was drinking, smoking, doing drugs, and sleeping around. Así que durante mi adolescencia yo estuve bebiendo, consumiendo drogas y durmiendo en donde fuera. I was extremely angry and took my pain and rage out on everyone around me. Yo estaba demasiado enojada y soltaba mi rabia sobre todos aquellos que me rodeaban. I lived in my own personal hell for the first 20 years of my life. Personal. Yo viví en mi propio infierno durante esos primeros años de vida. Nothing I did, nowhere I went, no one I was with, Nada de lo que hacía, ningún lugar al que iba y ninguna persona con la que yo compartía could take away any of the pain. podía llevarse ese dolor. I couldn't run from it. I couldn't push it away. Yo no podía escapar de él y tampoco podía quitármelo. But my loving Father kept calling and calling my name. Pero mi Padre Santo continuaba llamando mi nombre. At the age of 20, I met Jesus and He saved my life for the first time. Cuando yo tenía 20 años, conocí a Jesús y fui salva por primera vez. Life continued to have some hard times and struggles. Así que yo continué teniendo algunas dificultades y luchas. I was striving to be a good person and do all the right things. Y yo estaba luchando para ser esa persona correcta y hacer las cosas correctas. But something still wasn't lining up. Pero algo todavía no estaba como iluminado. After a divorce and losing my baby brother to a heroin overdose, Después de pasar por un divorcio y haber perdido a mi hermano por una sobredosis, I found myself in my darkest point of my life. yo me sentí en el punto más oscuro de mi vida. I battled with thoughts of suicide and depression. Yo batallaba con pensamientos de suicidio y depresión. But when I finally quit trying so hard to earn my Father's love,
Pero cuando finalmente me rendí por estar luchando por obtener el amor de un padre, and I rested in Jesus, y yo descansé en Jesús, and I allowed him to love me as his daughter, y yo le permití a él amarme como su hija, and was obedient to his voice, that's when everything in my life shifted. y decidí ser obediente a su voz, ese fue el punto en el cual toda mi vida cambió. He has saved me, he has healed me, Él me ha salvado, Él me ha sanado, he has delivered me, Él he me ha has liberado. restored me. He has restored me. Él me ha restaurado. I know now what love is, and I never experienced that before. Yo ahora sé lo que es el amor y nunca antes lo había experimentado. He's removed my shame. Él ha quitado mi pena, He's healed my trauma. Él ha sanado mis traumas, He's freed me from fear. Él me ha libertado del temor, He's delivered me from addictions. Él me ha libertado de las adicciones. And again, he saved my life by intervening before I took my own life. Y de nuevo, Él salvó mi vida al intervenir antes de que algo más sucediera. My walk with Jesus has been a process, and I haven't always been obedient. Mi caminar con Jesús ha sido todo un proceso y no siempre he sido obediente, Which has come with some very real consequences. lo cual ha traído también algunas consecuencias. But my father has been so patient and compassionate. Pero mi padre ha sido tan paciente y tan compasivo He's never left me. He's never hurt me. que Él nunca me ha dejado y nunca me ha herido. He has never given up on me. Y Él nunca se ha rendido conmigo. His desire is to give us good things. Su deseo es darnos cosas buenas. But I had to make the choice to trust Jesus. Pero yo tuve que hacer la elección de elegir a Jesús. I had to make the choice to repent and turn from my sinful life. Yo tuve que tomar la elección de arrepentirme y tomar un camino de santidad. I had to make the choice to live a life that didn't look like what the world knew. Yo tenía que tomar la decisión de seguir una vida que yo no creía que podía tener. I had to choose obedience to what the Lord was directing me to do. Yo tuve que elegir la obediencia en aquellas cosas en las cuales Dios me estaba dirigiendo a hacer. The Lord won't force you, and it won't always be easy. El Señor no te va a obligar y no siempre va a ser fácil. But I can promise you the peace that comes from living a life Pero yo te puedo prometer que la paz que viene de vivir una vida of freedom with Jesus, nothing compares. de libertad con Jesús, nada se le compara a eso. Now at 38, my life is finally rooted in Jesus. Ahora que tengo 38 años, mi vida está enraizada en Jesús. And he desires the same with each and every one of you. Y Él desea exactamente lo mismo para cada uno de nosotros. There's a couple of scriptures that I wanted to share with you. The first is Psalms 81:7. Ahora quiero compartir con ustedes unas escrituras y el primer pasaje es Salmos 81, 81:7. Versículo 7. You called in trouble, and I delivered you. I answered you in the secret place. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno. Also Psalms 81:13 through 14. Y también Salmos 81, versículos 13 y 14. Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways. I would soon subdue their enemies and turn my hand against their adversaries. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios.
And James 1:16 and 17. Y Santiago 1, Do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father. 16 and 17. Santiago 1, 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. The world cannot offer you anything good, El mundo no te puede ofrecer nada bueno, but the Lord is waiting on you to turn your heart to Him. pero el Señor está esperando para que tú gires tu rostro hacia Él, To repent from the things of this world para que te puedas arrepentir de las cosas de este mundo and to be obedient to the things that He's telling you. y para que seas obediente a esas cosas que Él te está indicando. In the obedience En la is where the obediencia blessings are. es donde están las bendiciones. He wants to pour out all the good things on you. Y Él quiere derramar todas las cosas buenas en ti. You can choose today to start to walk in freedom with Jesus. Y tú puedes elegir hoy empezar a caminar en libertad con Jesús. Thank you for allowing me to speak today. Muchas gracias por haberme permitido hablar hoy.